Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su palabra. Pueden sentarse en esta hora. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en un ambiente perfecto, lo que la Biblia llama el huerto del Edén. Allí entró el pecado y el pecado echó a perder la imagen de Dios en el hombre. Dios se valió de unos animalitos para hacerle pieles con las cuales el hombre y la mujer pudieran cubrir la desnudez, que era símbolo de su pecado. Quiere decir que hubo derramamiento de sangre a través de la muerte de esos animales para que con las pieles de esos animales pudiesen ellos cubrirse. Sucede que con el paso del tiempo, cuando Dios libertó a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, envió unas plagas a Egipto para que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Y entre esas plagas, una de las plagas que Dios envió fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y Dios envió al pueblo de Israel con unas instrucciones específicas para que cuando fuese a pasar el ángel de la muerte, que pasara sobre todas las casas matando, dando muerte a los primogénitos de cada familia, aquellas casas sobre las cuales había sangre sobre el dintel de la puerta, el ángel de la muerte iba a pasar y iba a seguir de largo. Y la muerte no iba a llegar a aquellas personas. Eso es lo que se conoce como el Passover o la Pascua. Para que eso fuese posible, Dios envió que se reunieran por familia y que mataran un animalito y con la sangre de ese animal entonces pudieran ponerla sobre las puertas. Con el paso del tiempo, el hombre no podía arreglar su relación con Dios. A través de los muchos siglos, en el Antiguo Testamento, el hombre estuvo continuamente queriendo reconciliar su vida para tener una comunión con Dios, pero todos sus esfuerzos eran en vanos. La Biblia presenta el ministerio sacerdotal como un ministerio de servicio a Dios e intercesión por el pueblo de Dios. Cuando con el paso del tiempo Dios le dio otras instrucciones al pueblo y se hizo lo que se conoció como el tabernáculo. Y en el tabernáculo tenía que haber un fuego que nunca se podía apagar y había un lugar que se llamaba los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo todos los años tendría que haber un sacrificio y un derramamiento de sangre que se hacía fuera del lugar santísimo. Con el sacrificio de aquellos animales, la sangre era introducida al lugar santísimo una vez al año y esa sangre venía a ser vertida sobre un plato que se llamaba el plato de la preposición o el propiciatorio. Y allí se echaba la sangre que estaba sobre la tapa de una urna de oro o de madera que estaba forrada de oro que se llamaba el arca del pacto. Esa sangre, la gloria de Jehová descendía y lamía toda esa sangre y el fuego de Dios venía sobre el campamento, sobre el lugar donde se hacía el sacrificio y el pueblo podía ver que aquel sacrificio había sido acepto. Por lo tanto, sus pecados estaban perdonados o cubiertos por un año. Ahora, a ningún sacerdote del Antiguo Testamento se le atribuye el título del gran sumo sacerdote. Solamente a Jesucristo. El escritor de los Hebreos, utiliza la frase gran sumo sacerdote. Esa frase viene de una palabra griega que es la palabra megas. Y megas significa que es notable o es algo fuera de lo común en grado, en magnitud o en efecto. Quiere decir que el sacerdocio de Cristo no era un sacerdocio común. Al iniciar el culto, la pastora habló el capítulo 3 del libro de Hebreos, y todos los capítulos de Hebreos, si usted los lee, básicamente tienen algo en común, y es que
dice Cristo superior a Abraham, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior al sumo sacerdote o Cristo superior a Moisés. Quiere decir que el sacerdocio de Cristo, que es el gran sumo sacerdote, no era un sacerdocio conforme el orden de Leví, sino que era un sacerdocio diferente. Lo que el texto sugiere es que el sacerdocio de Cristo, a pesar de manifestarse después del sacerdocio levítico, del antiguo pacto o el antiguo testamento, aún así este sacerdocio era superior, es superior al sacerdocio de los levitas. Ahora, los sacerdotes del Antiguo Testamento, una vez al año, como dije antes, entraban al lugar santísimo y ofrecían sacrificios. Esto se hacía fuera de la vista del pueblo, porque una vez el sacerdote entraba al lugar santo, el sacerdote ya no estaba visible a los ojos del pueblo. Quiere decir que lo que ocurría en aquel momento era algo intrigante, era algo que quedaba oculto a los ojos del pueblo. Ahora, una vez entraba el sacerdote al lugar santísimo, quedaba solamente él y Dios. Esto producía cierto grado de incertidumbre y de nervios por no saber lo que pudiera suceder. Hebreos capítulo 9, versos 6 al 7 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esa primera parte se refiere al lugar santo. Verso número 7. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. En el sacerdocio de Cristo sucede algo muy similar. Y es que Cristo ha subido ahora al cielo y se ha sentado en el trono de la gloria en la presencia del Padre. Y desde allí Él intercede por ti y por mí. Allí donde tú y yo no podemos verle. Allí donde está oculto a los ojos de los hombres. Por eso es que el texto bíblico, hablando de ese gran sumo sacerdote que es superior a cualquier sacerdote, dice el texto, con ese conocimiento retengan su fe. Retengan nuestra fe. ¿Por qué, hermano? La superioridad de Jesús debe animarnos a nosotros a mantenernos firmes. Si el sacerdocio levítico, si el derramamiento de sangre de aquellos animales era suficiente por un año, ¿cuánto más no es suficiente el sacerdocio de Cristo? Con ese conocimiento, nosotros debemos de mantenernos firmes. No debemos fluctuar en nuestra fe. Debemos de confiar sabiendo que la obra de Cristo ya fue completada a favor nuestro. Sucede que esto invalida la necesidad que tienen algunos, que yo no entiendo ni comprendo, de volverse a los rudimentos antiguos, al judaísmo, a las prácticas religiosas con el fin de ganarse el favor de Dios, a los dogmas con el fin de agradar a Dios, cuando nadie puede agradar a Dios con nada que hagamos. La única manera de agradar a Dios es por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, nada que podemos hacer le añadirá valor a la obra de Cristo. Su obra es perfecta, hermanos. La obra de Cristo es perfecta. Esto lo que significa es que aun cuando tú y yo pecamos, dice la Biblia, que tenemos abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros continuamente. Por lo tanto, cuando yo le fallo a Dios, cuando yo peco delante de Dios y me presento delante de Dios y le pido perdón a Dios y me arrepiento delante de Dios, Dios me perdona, pero no porque yo lo merezca, sino por la obra del gran sumo sacerdote, que entró al lugar santísimo, pero que ahora está a la diestra del Padre. Eso no lo hizo ningún sacerdote terrenal. Eso solamente Cristo tiene ese poder. Entonces, hermanos, todo sumo sacerdote o todo sacerdote levítico que ministraba a la hora del sacrificio tenía que llegar al lugar santísimo. Pero
llegar al lugar santísimo producía temor en la vida del sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque allí había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo significaba que una vez yo traspasaba ese velo, yo entraba en la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. Solo yo y Dios. Solo tú y el Señor. Y para traspasar ese velo, el sacerdote tenía que primero ofrecer sacrificio por sus pecados. Tuviera conciencia o no tuviera conciencia de ellos, sintiera o no sintiera, él no podía entrar simplemente así. Él tenía que primero tomar un animal, ir al altar del holocausto, tenía que ofrecerlo allí delante de Dios, tenía que sacar la sangre de aquel animal y tenía que cargarla cuidadosamente hasta entrar al lugar santísimo. Ya eso no hay que hacerlo. Solo para traspasar ese velo, él tenía que primero hacer un sacrificio por él, para asegurarse de que estuviese digno de estar delante de Dios una vez traspasara ese velo. Ahora, solo si el sacerdote estaba seguro de que sus pecados habían sido perdonados, podía entonces traspasar el velo y continuar con el sacrificio. ¿Sabe lo que sucedía si no estaba preparado? Tutti morti forti. Y dice la Biblia que si moría delante de la presencia de Dios en el lugar santísimo, nadie podía entrar a sacarlo de ahí. Había que alarlo por una cuerda que él se ataba al tobillo, que tenía unas campanas, unos cascabeles, que producían ruido, que dejaban saber a los que estaban afuera, todavía está vivo porque yo oigo ruido. Todo eso, todos los años, para poder agradar a Dios. Todos los años. Por eso es que yo decía anoche que este es el pináculo de la religión cristiana, que este es el tiempo de más consagración. Este es el tiempo de estar ayunando, vigilando, estudiando la Biblia. Yo me crié en un tiempo cuando desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección no se encendía el televisor, no se ponía música, no se vacacionaba, no se iba al río y Dios guarde menos a la playa, porque te podías ahogar. Nada de eso es cierto, nada de eso añade, pero lo que sí podemos estar todos de acuerdo, que eso se llama reverencia, temor reverente a Dios. Eso se perdió. Quizás habrán algunas personas que todavía lo practican, pero eso se perdió. Pero esto sigue siendo un tiempo, amado, sagrado, santo. Este es nuestro tiempo para nosotros meditar y examinar nuestra fe. ¿En qué hemos creído? ¿Dónde estamos parados? Y cuando se refiere a Jesús, el texto bíblico dice que Jesús no traspasó un velo aquí en la tierra. Jesús no traspasó del lugar santo al lugar santísimo. Jesús no entró al tabernáculo. Jesús no entró al templo. Dice el texto bíblico, sino que Él traspasó los cielos. ¿Para qué? Para derribar lo que separaba al hombre de Dios. Y darnos ahora acceso directo al Señor. Ahora nadie tiene que tomar un animal. Ahora nadie tiene que matarlo por mí. Ahora yo no tengo que transferir mis pecados poniendo mi mano sobre la cabeza del animal. Ahora no hay que llevarlo al altar, no hay que sacrificarlo, no hay que quemarlo en holocausto, no hay que entrar al lugar santo una persona que intercedía por el pueblo a ver si esa persona era capaz de llevar a cabo lo que tenía que hacer si no estaba en pecado. Ya nada de eso existe. Cristo de una vez y para siempre
entró, no al tabernáculo terrenal. Dice la Biblia, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Usted entiende eso? Hebreos 4:14 lo leímos. Por tanto, dice el texto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mateo el evangelista dice que el velo que impedía que tú y yo tuviésemos entrada, tuviéramos comunión con el Padre, fue rasgado con el sacrificio de Cristo. Capítulo 27, verso 51 del libro de Mateo dice: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió aquí? En el momento que Cristo va a la cruz y ofrece su vida como sacrificio vicario, expiatorio, perfecto delante de Dios, algo sucede en el cielo que no había sucedido nunca antes. Algo sucede en la presencia del Padre que no había sucedido antes. Y es que llega la señal al cielo de que por fin se halló uno digno de derramar su sangre y de perdonar los pecados de toda la humanidad. Y el sacrificio de Cristo satisfizo la justicia divina. Porque dice el escritor a los romanos, Pablo, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que en lugar de morir yo, murió Él. Y en lugar de vivir Él, vivo yo. Él tomó el lugar mío en la cruz. Él tomó el lugar tuyo en la cruz. Y el velo se rasgó desde arriba, porque desde arriba fue dada la orden de que ya no había más sacrificio. Ya no había más necesidad de volver a hacer sacrificios en el templo. Ustedes saben que donde está la mezquita más grande de Israel actualmente, debajo de esa mezquita están las ruinas del último templo. Y allí están los cimientos del último templo. Años 70 se cumple la profecía cuando se destruye y quedan los cimientos. Y allí están los musulmanes. Hicieron la segunda mezquita más importante del mundo para ellos. ¿Por qué cree usted que esa mezquita está allí? ¿Por qué cree usted que los judíos cesaron el sacrificio? Porque no tienen templo. ¿Y por qué no tienen templo? Porque no pueden hacerlo en ningún lugar que no sea allí. Y tienen un estorbo que es una mezquita que está allí. Todo está preparado. El templo ya está prefabricado. La casta sacerdotal ya está separada. Ellos tienen todo lo necesario para levantar el templo. Pero una vez se levante el templo, ¿qué va a suceder? Van a querer volver a los sacrificios. Y hasta que la iglesia no sea levantada y el Espíritu Santo no sea quitado de aquí, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque Cristo no puede morir en vano. El Padre no va a aceptar más sacrificios. ¿Me hago entender? No existe la posibilidad remota de que la iglesia del Señor vea ese templo erigido. Antes de que ese templo se levante, antes de que comiencen los sacrificios en ese templo, la iglesia tiene que haberse ido al cielo primero. Porque nuestro gran sumo sacerdote traspasó los cielos. Por eso que la iglesia va para el cielo. Ahora, por esta razón, el versículo nos hace un llamado a retener nuestra profesión, hermanos. Esto lo que nos da a entender es que ahora Jesús está ejerciendo su ministerio sacerdotal allá en el cielo. Acuérdense en que el que fue a la cruz, que murió en la cruz, que derramó su sangre en la cruz,
que fue a la tumba no se quedó en la tumba. Nuestro gran sumo sacerdote resucitó al tercer día y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y allí ejerce su sacerdocio. Porque parte de la responsabilidad del sacerdote era interceder por el pueblo. Y Cristo intercede delante del Padre. Tenemos un gran sumo sacerdote perfecto, hermano. Perfecto, no hay otro como Él. Lo segundo es que Cristo fue tentado en todo como nosotros. Nuestro gran sumo sacerdote fue tentado pero no pecó. Por eso Él es gran sumo sacerdote. Porque les dije que los sacerdotes de la antigüedad, antes de ofrecer sacrificio para expiar los pecados del pueblo, tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Cristo no. Cristo viene de un sacerdocio diferente. Él es gran sumo sacerdote. Él puede compadecerse por eso de nosotros. Cristo fue tentado como nosotros los creyentes somos tentados. Ahora, acompáñame al libro de Mateo capítulo 4. Vamos a ver la tentación de Jesús en el desierto. Capítulo 4, verso 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y les servían. Hermano, yo quiero decirte que vendrán momentos en tu vida cuando vas a ser probado por Dios. Llegarán momentos donde vas a ser probado por Dios. Pero Dios no te va a probar para destruirte, sino para purificarte. Dios no nos prueba para destruirnos, Dios nos prueba para purificarnos. ¿Cómo se purifica el oro? Con fuego. Por eso es que nunca debemos renegar de las pruebas. Primero que nada, la mayoría de ellas las buscamos nosotros. Dios no tiene nada que ver, ni el diablo tampoco. Son decisiones nuestras. Y luego estamos, ¿verdad?, buscando ayuda y refugiándonos en aquel que tenemos que buscar ayuda y refugiarnos, que es el Señor. Pero no existe un cristianismo en el cual no vengan pruebas. No existe un discípulo del Señor que no sea probado. Y generalmente vamos a ser probados en los momentos más vulnerables de nuestra vida. Cuando más débiles estamos. Allí podemos confiar. Allí tenemos que retener la fe. Allí tenemos que retener nuestra profesión. De que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que tú y yo podamos resistir. Dios sabe lo que tú puedes resistir, mejor que tú y yo. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado tampoco por nadie. Sino dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, es arrastrado. Y la concupiscencia entonces nos lleva a pecar, produce en nosotros la gestación del pecado. Pero generalmente, aunque seamos probados,
Dios no nos prueba para que nosotros pequemos. Por eso Cristo fue a la cruz. Por eso el sumo sacerdote entró al lugar santísimo, para borrar los pecados, no para que ahora pequemos. Y la primera tentación que yo veo es que Jesús fue tentado en sus necesidades físicas. El verso número 3 dice: vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el momento más vulnerable, cuando lleva 40 días pasando hambre, 40 días sin beber agua, en el momento más débil, en el momento donde uno quisiera primero los ángeles para que me socorran y después el diablo. Pero no fue así. Primero fue tentado por el diablo y luego socorrido por los ángeles. Y dice el texto que él le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Jesús tenía poder de decirle a las piedras que se convirtieran en pan? Por supuesto que tenía poder. Claro que sí, dividir el mar, hacer que bajara pan del cielo, claro que sí. Cuando nosotros carecemos de lo más necesario por sobrevivir, ¿sabe lo que sucede? Tendemos a ser tentados en nuestros pensamientos. Los dardos de fuego del maligno atacan la mente. Por eso es que Pablo en el capítulo 6, hablando del libro de Romanos, que ha sido muerto al pecado, sin embargo, él dice: yo hallo en mí una ley, hay una ley en mi cuerpo. Y él dice: yo lo que quiero hacer no hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque hay dardos de fuego que están continuamente minando nuestra cabeza, llevándonos a nosotros ahora a desvalorizar lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y podemos llegar a pensar que existen otros medios por los cuales podemos suplir nuestra necesidad. Estoy en necesidad. Mis hijos tienen hambre. No hay pan en la casa. Por mis hijos hago lo que sea, hasta robar. Ahí está el engaño. ¿Cuántos han oído padres bien apasionados? No, yo por mis hijos, si tengo que robar, robo. Eso suena apasionado, pero eso no es de Dios. Y vienen pensamientos como el fraude, como la mentira. ¿Por qué? Porque necesito tener el beneficio. Porque necesito suplir mi necesidad. Y Dios sabe que necesito suplir la necesidad. Bueno, ¿y qué tal aquel pasaje que Jesús dijo: ni aun las aves de los campos se vistieron, las flores del campo se vistieron como Salomón? Ni aun las aves no trabajan ni hilan. Ellas no tienen necesidad de pan. El Padre las sustenta todas y cada una de ellas. ¿Qué tal ese pasaje? Por eso el escritor de Hebreo dice: retengan lo que han profesado. Teniendo este conocimiento, un sumo sacerdote tan grande, retengan la fe, lo que han confiado, lo que han profesado. Porque si no somos capaces de confiar en Dios en momentos como esos, nunca alcanzaremos la madurez necesaria sobre otras áreas de nuestra vida. Salmo 34, versículo número 10, la manera más hermosa y poética que usted puede escucharlo, dice la Biblia: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nuestro gran sumo sacerdote es suficiente para suplir todas tus necesidades conforme sus riquezas en gloria. Porque cuando carecemos de lo más necesario para sobrevivir, vamos a ser tentados como Jesús fue tentado. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Lo segundo que yo veo es que Jesús fue tentado por el enemigo para que pusiera a prueba a Dios. Mire, el verso 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, cuestionando la identidad de Jesús. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La Biblia nos enseña a no tentar a nuestro Dios, hermanos. De hecho, fue la respuesta que Jesús le dio a Satanás: al Señor tu Dios no tentarás.
Hermano, no es correcto desafiar a Dios. No es correcto desafiar la autoridad de Dios. Tenemos que ser cuidadosos con esto de ponerle pruebas a Dios, ponerle señales a Dios. ¿Qué otra señal tiene? ¿Qué otra señal tú necesitas? Yo no necesito ninguna señal de parte de Dios. La señal más grande la tengo conmigo, se llama el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Él da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, yo tengo el conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Yo descanso en su palabra. Yo no le pido pruebas a Dios. Yo no le pido a Dios que me compruebe, que me señales. Yo no digo que pueden haber señales que no sean malas, pero hay otras que sí pueden ser malas. Que podemos hallarnos tentando al Señor. Y con eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque podemos ofender a Dios. Imagínense que su hijo se le pare frente a usted ahí y le diga, ahora yo decreto y declaro que tú me tienes que dar una señal de que tú eres mi padre. ¿Cómo se sentiría usted? Después de posiblemente la consejería que le dé. El creyente está llamado a vivir por fe y confiar plenamente en Dios. No un poquito, confiar plenamente en Dios. Y cuando vivimos en comunión con Dios, todo lo que sucede en nuestra vida redundará siempre para nuestro bien. Todo obra para bien, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, lo otro que yo veo es que Jesús fue tentado y el enemigo quiso ofrecerle un poder ilimitado. Ofrecerle un poder ilimitado al dueño de todo. Y le dice verso 8-9, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, una de las áreas que más prueban el carácter de una persona es el poder. Un gran sabio que murió, mi papá decía, ¿quieres conocer a una persona? Dale dinero y dale poder. Ahí vas a saber realmente quién es. Dale un título, dale autoridad, dale algo. Y ahí sale, ese es. Está como aquellos policías que pararon al hombre y comenzaron a cuestionarlo con la pistola. Le decían, ¿dónde está la niña? Ya la han visto, ¿no? ¿Dónde está la niña? Y el hombre, yo no sé. Y empezó a llorar de los nervios y le dijo, ahí está la niña. Esa es la niña que queríamos ver. ¿El mismo? A veces el poder saca de nosotros realmente quién somos. Y Satanás quiso tentar a Jesús con eso. Si tú me adoras, yo te doy el poder sobre todas las cosas. De hecho, teológicamente hablando, la Biblia dice que Él es el príncipe de este mundo. Tras vender la primogenitura y vender lo que Dios le había otorgado al hombre en el Edén, el diablo vino a reinar sobre este mundo. Pero no podía darle los reinos del mundo a aquel que dice la Biblia en el capítulo 24 de los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre Jesús para ofrecerle o darle. Como que su hijo le diga, si tú no me das esto, no te doy acceso a tu cuenta de banco. Esa es mi cuenta de banco. Voy al banco y cambio la cuenta. Es mío lo que está ahí. Amado, cuando tenemos poder, sucede algo bien interesante. Y es que sentimos que los demás están debajo de nuestra voluntad para servirnos a nosotros. No hay nada más feo de una persona que tenga poder o autoridad, líder, como usted le quiera llamar, que siempre está, vete, pero él no va. ¿Verdad que sí? Eso es feo. Mira, somos tentados a menospreciar a los demás cuando tenemos poder. Y la Biblia nos advierte, escuche bien esto, hermano, a no menospreciar a los demás, sino a estimarlos
como superiores a nosotros mismos. ¿Tú sabes lo que significa eso, hermanos? El libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No lo voy a hacer para que él sepa quién es el que manda aquí. Porque está medio salvolado. Yo tengo que ponerme en cintura, que sepa que yo soy el que soy. Eso es hacerlo por contienda o por vanagloria. Y Dios dice, no hagas eso. A mí no me agrada eso. Mi gran sumo sacerdote hizo lo que hizo por amor. Él no tenía que demostrar nada. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Si no hay humildad, no podemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el complejo de inferioridad te hace tener que levantarte e imponerte, porque tienes poder. Jesús dice, no, yo no. A mí tú no me tientas con eso, Satanás. Y aunque Cristo se hizo hombre como nosotros, dice la Biblia que se humilló a lo sumo, tomando forma de siervo, semejante a nosotros. Entienda, hermano, que para Jesús hacerse como nosotros es la humillación más grande que Él tuvo que sufrir en esta tierra. No fue la muerte, fue el hacerse como tú y como yo. Por lo tanto, tú y yo no tenemos nada con qué impresionar a Dios. Si Él nos está diciendo, si para mí ser como tú fue humillante, aplastante, nuestro gran sumo sacerdote lo hizo por amor. Él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros la tenemos. Siendo superior a nosotros, se hizo pobre, se hizo débil, se humilló hasta lo sumo, hermano. Hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Se hizo maldición. Se hizo pecado por nosotros. Y nosotros miramos al que está al lado y si tenemos un poquito de poder, lo vemos como que ¿y este quién se cree que es? Bueno, él no se cree, es semejante al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque es imagen de Dios. Y Cristo dice, no sean así. Lo otro que vamos a hablar es que Jesús vivió totalmente sin pecado. Miren lo que dice Juan capítulo 8, verso 46. Una interrogante allí. Dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? O sea, Jesús está enfrascado en una conversación con los sabiondos de su época. Imagínese usted ponerse a debatir con Jesús acerca de justicia. Eso es como yo ponerme a discutir leyes con Morgan & Morgan. Anuncio no pagado. Y Jesús le dice, ven acá, les voy a dar un chancecito a la 1, a las 2, a las 3. Vamos a ver, ¿quién de ustedes? ¿Quién? Vamos a ver, quiero ver manos. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Brutal, hermano. Una confrontación brutal. Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Mire, escuche bien esto, hermano. Ningún sacerdote podía ministrar en el lugar santísimo en pecado. Como nosotros tampoco debemos ministrar en pecado. Ningún don que Dios nos dé. Mire, a Jesús nadie lo podía acusar de pecado. Nadie, hermano. Y no solamente no lo podían acusar de pecado a él. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios, dice la Biblia. ¿Se acuerdan la mujer junto al pozo? ¿Se acuerdan la mujer que estaba lista para ser apedreada porque fue sorprendida en el acto mismo de adulterio? Con las piedras en las manos le demandaban justicia a Jesús, que tú te crees mayor que la ley de Moisés. La ley mandó que estas mujeres hay que apedrearlas. Y Jesús le dijo, ponte unos zapatitos de ponte a esperar y déjame cuadrar algunas cosas aquí. Dice la Biblia que él se inclinó en tierra y comenzó a escribir. Y cuando levantó su cabeza, ya no había nadie.
Primero le dijo, el que esté libre de pecado, zumbe la primera piedra. Después se inclinó y comenzó a escribir. O los pecados o los nombres de ellos, pero los escribía. A Juyil Crispín. Y le dijo a la mujer, oye, ¿dónde están los que el Jeburú que había aquí? Esta gente que te iban a apedrear. No hay ni uno, Señor, todos se fueron. ¿Dónde están los que te acusaban? No, ya no. Pues yo tampoco. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, nosotros no podemos ser juzgados, hermanos, si nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de ese cordero inmolado que fue a la cruz del Calvario. A Jesús nadie lo puede acusar y a nosotros tampoco. Sin embargo, el acusador está continuamente siempre queriendo y tratando de acusarnos para que nosotros no traguemos el señuelo, la carnada, y caigamos redonditos delante de Él. Muchos calumniaban a Jesús, pero no podían nunca probarle nada. Nunca podían probarle que tenía pecado. Nunca pudieron probarle que él era pecador. Por el contrario, ¿sabe lo que sucedió? Jesús en varias ocasiones perdonó los pecados de algunos con frases como esa: vete y no peques más. Mire, nadie que comete pecado tiene poder de perdonar pecados. En la religión tradicional en la cual yo me crié, yo fui monaguillo. Y yo hacía todas las ceremonias que hay que hacer. Pero yo no me confesaba, hermano. Era un mal. No, yo decía, oye, este tipo me va a venir a decir a mí. Entonces, le voy a decir algo, hermano. Estoy en las cámaras, ni modo, no estoy mintiendo. Quizás ya murieron. Pero el sacerdote de la parroquia iba a casa y se metía 4 palos de pitorro. Y se emborrachaba. Yo decía, ¿qué diferencia hay entre él y yo? Yo me fumo un tabaquito y él se mete 4 palos. Estamos los dos igual. Yo con la mía y él con la de él. Cada uno que despache su nota. Entonces yo no, ¿qué respeto? Ese sacerdote no me representa a mí. ¿Me hago entender, hermanos? Y Jesús dice, yo no soy como los que ustedes están acostumbrados. A mí, ¿quién de ustedes me acusa? Amán salía. ¿Quién me redarguye? Del griego, elencho. Mire lo que significa condenar. ¿Quién de ustedes me condena? Y el sentido implica probar o demostrar que es culpable. Vamos a ver si hay un bravo, un guapo aquí que se atreva a sacarme los trapos sucios al sol. Vamos a ver, le doy oportunidad. Nadie, todo el mundo tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo no cometió nunca pecado. Cristo es perfecto, era perfecto y sigue siendo perfecto, hermano. A Cristo nadie lo puede acusar. Él es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos de una vez y para siempre, aleluya. Y su sacrificio y su sangre son perfectas. Él juzga los corazones, mas nadie lo juzga a Él. Jesús es perfecto, por eso el Padre lo vio y dijo, el Cordero Pascual, este es el Cordero Pascual, el mismo que Juan vio en el Jordán bautizando y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Hermanos, Juan dice, primera de Juan capítulo 2 verso número 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que la sangre de Cristo no solamente tenía poder de perdonar los pecados de la gente de su época, sino los pecados tuyos y míos sin haber nacido y los pecados de los que todavía no han nacido. La sangre de Cristo está vigente, el pacto de Cristo está vigente. Él sigue siendo el Cordero de Dios y solo su sangre tiene poder para limpiar el pecado. Alabado sea el nombre del Señor.
Él es el sacrificio perfecto. Él es el gran sumo sacerdote, aleluya. Es sacrificio y es sacerdote. Entro a ofrecer sacrificio y doy mi propia vida. Por eso es que Él es quien quita nuestros pecados. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. La misión de Jesús al venir al mundo, amado, fue muy clara. Él apareció para quitar nuestros pecados. Juan el Bautista, como dijera antes, lo declaró: el Cordero de Dios, inmolado, que significa degollado. Lo han visto, ¿no? En las fotitos, el corderito bien bonito, pero con sangre aquí. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios de animales una vez al año para cubrir sus pecados, pero Cristo no venía a cubrir pecado. Cristo venía a quitarlos de una vez y para siempre. Y la sangre de aquellos animales no tenía poder de borrar pecados, hermanos, sino solo los ocultaba de la presencia de un Dios santo por un tiempo limitado. Sucede, hermano, que nuestro gran sumo sacerdote y Cordero de Dios, Jesucristo, entró una vez y para siempre. Hebreos capítulo 7, verso 26-28 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Entienda eso, hermanos. ¿Usted sabe lo que es que algo le conviene? Que es para su propio bien. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese Dios ahora vive en nuestros corazones, hermano. Explíqueme esto. Aquel himno antiguo que decía: el cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su trono es. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu quiera morar. Aleluya. Y dice el texto, verso 27, que no tiene necesidad como de cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Yo no voy a entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificio de animales. No, Padre, yo vengo a ofrecer mi vida, mi sangre por toda la humanidad. Aleluya. Y dice el texto: porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles. Pero la palabra del juramento dice: posterior a la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Quiere decir que nuestros pecados, amados, ya no fueron perdonados por un tiempo límite, sino ahora por medio de la obra de Cristo. Por eso es que la Biblia le llama el nuevo pacto en su sangre. En la sangre del Cordero perfecto, aleluya. Como sacrificio y gran sumo sacerdote, su obra no puede ser invalidada. Aquel sacrificio fue tan perfecto que el Padre determinó que ya no era necesario más sacrificio para el pecado, iglesia. La sangre de Cristo produjo como resultado una redención eterna. Ahora tú y yo hemos sido perdonados, santificados y redimidos para nuestro Dios. Aleluya. Apocalipsis dice que con su sangre hemos sido ahora redimidos para nuestro Dios. Aleluya. Habiendo obtenido eterna salvación.
Ahora que nuestros pecados han sido perdonados, dice Romanos 5:2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos libres, firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Termino con esto. El sacerdocio de Cristo nos da acceso a la gracia. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, iglesia. El ministerio de Jesús nos da confianza. ¿Para qué? Para acercarnos al trono del Padre. Ya no hay por qué temer. En el templo el pueblo se quedaba afuera mientras el sacerdote entraba. Ahora en el nuevo pacto, en su sangre, nosotros hemos creído. Y por cuanto creemos, tenemos entrada. Ya no es vete tú y mira a ver si Dios nos perdona. No, ahora Cristo dice, ya yo abrí el camino. Aleluya. Cristo dice, ya yo abrí el camino. Sígueme. Si tú me sigues a mí, mi camino te lleva al Padre. Un camino nuevo que Él abrió. Ya no necesitamos ningún otro sumo sacerdote. Ya no necesitamos que nadie vaya delante de nosotros al Padre a favor nuestro, a implorar misericordia. No, ahora podemos entrar cuantas veces usted y yo queramos, sin necesidad de temor, sin necesidad de creer o pensar que voy a ser rechazado. No. Cristo dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y ahora el trono ya no representa juicio. Ya no es como nos enseñaban, que el Señor está loco porque tú peques para matarte, para quitarte la vida, para enjuiciarte. No. Cristo llevó en Él el pecado de toda la humanidad. Cristo se hizo pecado. Cristo se hizo maldición. Cristo fue a la cruz para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Nuestro gran sumo sacerdote está a la diestra del Padre y allí intercede de día, allí intercede de noche. Cuando te vas al trabajo, cuando te acuestas a dormir, allí está Él delante del Padre intercediendo, clamando por ti y por mí. Allí está Él continuamente. Él es el gran sumo sacerdote. Ese es el que el viernes va a la cruz. Aleluya. Por eso el texto le dice, oportuno socorro. Usted sabe lo que es, hermanos. Y yo a veces trato y hago mi esfuerzo, hermano, y a veces no puedo. No quiero, pero es que no puedo, hermanos. Yo le digo a mi esposa, yo no sé si es que como que la gente que se cría en la iglesia están sobreexpuestos. Como el que mira el sol, ya después no deja de verlo, pero todavía está sobreexpuesto. I don't know what it is, le digo a mi esposa, pero yo siento que yo quiero brincar, yo quiero salir corriendo. No es que yo viva de glorias pasadas, no es que yo viva de quien yo era, pero yo sé de dónde Él me sacó. Imagínese, hermano, cómo no serle fiel a un Dios tan bueno, cómo no serle fiel a un Dios que me ama, cómo no serle fiel, cómo no esforzarme, cómo no gastarme para Él, cómo no entregarle mi tiempo, mis talentos, mis manos, mi garganta, mi sangre, toda mi vida, si Él lo hizo por mí.
Él es mi oportuno socorro. Él no llega antes. Él no llega después. Él llega en el momento oportuno. Él siempre llega a tiempo, iglesia. Ya no tenemos que escondernos de Dios. Ahora tenemos confianza para acercarnos a Él. Entienda. Aleluya. Cuando usted y yo nos acercamos al Señor, el Padre no te está viendo a ti. Si te ve a ti, te destruye. El Padre está viendo la sangre de Cristo, ya no en un dintel de una puerta, sino sobre tu vida. Eso es lo que nos mantiene vivos, hermano. No es tu ministerio, no es lo que tú haces, no es si vienes o no a la iglesia. Por eso es que el sacerdocio de Cristo es incomparable. Él es el gran sumo sacerdote, aleluya. Y su obra, su ministerio, ¿qué hace ahora? Me posiciona a mí para poder recibir la gracia divina, la que no merezco. Tenemos un gran sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros. Él nos entiende, hermanos. Él es perfecto. En Él no hay pecado. Él entiende al pecador. Él sabe lo que tú estás atravesando. Él conoce lo que tú estás atravesando. Él fue tentado igual que tú y yo, mas no pecó, sino que venció. Y en su victoria, tú y yo ahora también tenemos victoria, hermano. Mire, yo le voy a corregir algo. Jesús no te ofrece victoria. Jesús ya te dio la victoria, hermano. Orando para que el Señor me dé la victoria. No, ya Él te dio la victoria. En Él somos más que vencedores, iglesia. Y el resultado de todo lo que Él hizo, ahora me da acceso al Padre. Ahora cuando yo entro por ese camino que Él abrió y llego al Padre, el Padre no me dice: ¿qué tú haces aquí? Aleluya. Aleluya. Mi condición no era nadie. No son los méritos. Aquel ladrón que se arrepintió no hizo nada. Simplemente allí colgando reconoció que el que estaba al lado de él era el gran sumo sacerdote que estaba entregando su vida y derramando su sangre por él. Él no merecía estar allí, pero yo sí merecía estar allí. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no tiene méritos en el cielo. El ladrón de la cruz no tiene mérito. El único mérito que él tiene delante del Padre es decirle al Padre: aquel que estaba al lado mío. Aleluya. Aleluya. Vivamos agradecidos, iglesia. Entremos voluntariamente en la gracia que se nos ha otorgado. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Tú te vales de los méritos de otros. Cuando llegues delante de Dios, no te jactes. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.